Este 5 de febrero se conmemora el 104 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Es la Carta Magna y la cuarta redactada en la historia que rige los derechos del país. La Constitución surge de un movimiento social que se inicia en 1910 contra el descontento económico y político del gobierno de Porfirio Díaz. La primera constitución se promulgó en 1824, tras la conclusión de la Guerra de Independencia y del Imperio Mexicano, encabezado por Agustín de Iturbide, y se elaboraron 171 artículos basados en la Constitución de Cádiz. Derechos y obligaciones, más que nada. Derecho a ser libre y soberano y a la igualdad de género. La segunda fue en 1836, cuando los conflictos y diferencias políticas entre grupos federalistas y centralistas provocó que este segundo movimiento tomara acciones para modificar la República Federal, y en ese entonces fue conocido como las 7 leyes. Alteraron la estructura del sistema de gobierno del país. El primero es el derecho a la educación, creo que es el primordial, ¿no? Que todos tenemos este derecho, el de libre tránsito y el derecho a una vida digna. Creo que son los más principales. Fue en 1857 cuando el Congreso promovió restablecer la Constitución de 1824, con algunos cambios que incluyeron 8 títulos y 128 artículos, en los que se establecía la libertad de expresión, el fin de los títulos nobiliarios y separación de la Iglesia con el Estado. Se volvieron a restablecer los 3 poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Pues la educación, los de la libertad, esos son los que se me vienen a la mente. Muchos derechos novedosos, y podemos decir que la Constitución es el documento fundamental de todo Estado, en donde se establece cómo se organizará el Estado y los derechos de sus gobernados. La actual Constitución cuenta con 136 artículos, y con el pasar de los años estos se reformaron para un mejor funcionamiento y se hagan valer los derechos de las y los mexicanos. Algo muy importante, y esto ocurrió el 10 de junio de 2011, en donde su artículo primero se modifica y obliga ahora a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a proteger, prevenir, respetar y garantizar derechos humanos. Antes no se establecía esto. Las personas gozarán de los derechos humanos. Derecho a la educación. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Derecho al trabajo. Libertad de expresión. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma. El proceso penal será acusatorio y oral. Y el derecho a la salud. Son algunos de los artículos más importantes de la Constitución mexicana. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para CET Noticias, David Portillo.